área de mantenimiento, porque hay que estar limpiando, por ejemplo, los filtros, estar revisando las bombas, fíjense todo lo que se manejó, 165 metros, y el área de puro tratamiento de agua son 20,000 metros cuadrados. ¿Ya vieron? Todas las lagunitas que estuvimos platicando ahorita, ¿ya vieron todo? Prácticamente 2 hectáreas. Y esto nos da un área total de 22,055 metros cuadrados. O sea, no es decir, voy a hacer en un pequeño predio una planta de tratamiento, porque se requiere de muchísimo espacio. Y ya nada más para terminar, para no ser aburrido, se los voy a mostrar en dónde se encuentra localizada esta planta, el puro terreno antes de que se construyera, porque todavía está construido, pero no me permitieron sacar la foto aérea, está prohibido. Miren el terrenote. ¿Ya vieron? Es más grande que incluso que esta pequeña colonia. ¿Ya lo vieron, chicos? Aquí, ¿qué pasó? Fíjense bien, el colector viene por aquí, el colector principal del municipio, y se conecta a un municipio que se llama Santa Catarina, y ahí es donde está la industria. Entonces, esta agua se lleva por tuberías a las diferentes áreas de riego y también una parte se lleva para ser usada en las industrias del municipio aledaño. Entonces, para que vean, todo se utiliza. Ok, ya casi terminamos. Miren aquí, esta es una imagen de ahí del área. Patitos, agua, áreas verdes en una área prácticamente sin agua o desértica. Ok, ya nada más para terminar. Yo sé que fue un poco a lo mejor árido, pero es que así es, lagunaje, lodos, o depósitos. Miren, nada más quiero hacer esta aclaración. Cuando hay voluntad política, están los recursos económicos y sobre todo la sociedad en general se organiza, se pueden hacer ese tipo de cosas. Aquí nada más les falta un 3% para que sea un sistema que le llaman de sistema cero. ¿Qué es esto? Que no haya desperdicios de agua. Pero aquí el problema que se tuvo pues es que con las pendientes de agua de repente había fugas precisamente en las tuberías y llega a haber precisamente esos desperdicios, por eso no es sistema cero. ¿Qué quiere decir, muchachos, futuros arquitectos, muchos de mis estudiantes y las personas que nos acompañan en el extranjero? Que sí se pueden hacer las cosas siempre y cuando haya voluntad y se pueda organizar en general la sociedad. Ok, ya termino con esto mi presentación. ¿Preguntas, muchachos? Sí. Sí. Acá. Pregunta en cuanto al mantenimiento. En algún momento comentaba que hasta poder hacer el cambio del drenaje colector se incrementó el impuesto predial en los habitantes del municipio. Ahora el mantenimiento de la planta, ¿se abastece de esta venta de lodos o tiene alguna otra entrada de...? Sí, mira, es muy interesante. Aquí los mismos empresarios que se dedicaron a donar los equipos y a implantar esto, son los mismos que le dan el mantenimiento, porque las autoridades del municipio, cada vez que una empresa entra para ese tipo de servicios, les reducen sus impuestos. Entonces, oye, si yo voy a pagar, por decir algo, 1,000,000 de pesos en predial, me reduce, por ejemplo, 200,000 pesos y claro que le conviene. Esto es lo que han hecho este municipio. Han hecho pactos en donde, ok, tú me apoyas en esto, yo te bajo impuestos. Ahora, no es lo único que hay en este municipio. Por ejemplo, ya se tiene también muy interesante, ahí hay metro. Así como aquí en la Ciudad de México está el sistema del metro. ¿Qué se hizo? Toda la basura del desecho de las industrias y de la ciudad se lleva a unos contenedores donde se comprime, se saca el gas, ese metano, y con ese gas se produce energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, el metro de la ciudad de Monterrey es autónoma, produce su propio electricidad y todos esos basura que lleva las industrias le reducen impuestos. Entonces, es un negociazo, porque dicen, bueno, yo gano con mi empresa y todavía pago menos impuestos. Entonces, eso ha sido el convenio que ha hecho el municipio con los empresarios para ayudar a que el municipio sea sustentable y que tenga una vida, vamos a decirlo así, útil, todo el municipio en todos sus ámbitos a largo plazo.
Y ese es un ejemplo muy claro de que cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas. En la venta de lodos, muchas veces, aparte de incluso de las aguas que tienen ciertas sustancias, también se llevan para procesos químicos, de algunas empresas que manejan procesos químicos, por ejemplo, para medicinas, ciertos azufres, ciertos metales, se le extraen y se venden a las industrias, entonces todo es un negocio. Entonces, digo, si tuviéramos esa visión de tener el negocio, pues sería muy padre, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ok. Entonces, no, nada más para terminar esto. Acuérdense que aquí se tuvieron contenedores, lagunas, ¿sí? Para ir quitando lodos, que era la parte importante, y se tuvo que agregar oxígeno para poder hacer ese sistema viable en lo que se refiere al proceso químico-biológico. Sí. Elaine, muy interesante tu presentación. Sí tenemos una participación muy intensa por parte de las personas que nos visitan en línea. Tenemos participantes de San José del Cabo, de Córdoba, Argentina, Ciudad de México, Tasco, Guerrero, Tuxtla Gutiérrez, y de las personas que estuvieron aquí participando, Patricia Galván de la Ciudad de México pregunta: ¿utilizan el lodo en algún otro proceso o solamente se desecha? ¿De qué forma se podría adecuar este tratamiento a grandes ciudades donde falta espacio? Bueno, mira, los lodos aquí en este caso se han comercializado para muchos usos. Cada vez que entraba un contenedor y que se retiraba con las bombas, se le hacía un análisis químico para determinar qué clase de elementos químicos contienen. Y entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, un lodo que tenga, por ejemplo, ciertos minerales, se le vende a alguna empresa para que, por ejemplo, generar abonos para plantas, que aunque no hay mucha agua en la ciudad, a la gente le gusta tener plantitas de decoración o de ornato en sus casas. Ahora, el problema que tiene esas plantas de tratamiento es que no son muy fácilmente adaptables a ciudades en donde falta espacio. ¿Por qué? Porque ya vimos que requerimos más allá de 2 hectáreas de superficie, pero ya se están inventando sistemas en donde incluso pueden ser de forma vertical, es decir, ya se tienen como sus sustratos. Hay sistemas que están incluso en experimentación que son así, en forma vertical, donde en lugar de estar expandidos, lo hacemos vertical, pero el problema ¿cuál es? Que necesitamos grandes alturas para poder ir quitando y eliminando lodos, que eso es lo más común. Entonces, eso está en proceso de experimentación, todavía no está bien implementado a nivel nacional, porque eso en algunos países como Estados Unidos ya lo empiezan a experimentar, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, pero aquí todavía no está bien implantado. Entonces, bueno, pues esa sería la limitante, ¿no? Que estamos en mucha área. Okay. Bueno, en eso, aquí de alguna manera está respondiendo también otra pregunta del arquitecto Ferreiro, que dice cómo se procesa dicho lodo y en dónde se desecha el lodo. Bueno, también, por ejemplo, muchos de estos lodos que contienen sobre todo ya lo que llama la simple tierra, se utiliza para darle mantenimiento a las mismas áreas verdes. Cuando, por ejemplo, está la época de la ventisca, que es una época donde hace mucho viento en esa ciudad, obviamente parte de esa tierra se tiende a mover. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se le mete el lodo, se le mezcla con la tierra y eso también ayuda para que la planta tenga nutrientes y pueda sobrevivir. ¿Ya vieron qué bonito estaban las plantas, no? Verdes, quisiera tenerlas así en mi casa, precisamente porque esos lodos se incorporan a la tierra vegetal y ayuda para darle alimento a todas estas plantas. Es muy interesante esto que se ha hecho. Juventino Sánchez, de la ciudad de Tasco, Guerrero. Los biodigestores que existen en el mercado para tratamiento de aguas de una casa habitación pueden funcionar de alguna forma o servir en menor escala para casas habitación. A ver otra vez, porque como que… Los biodigestores que existen en el mercado para tratamiento de aguas en una casa habitación puede funcionar de alguna forma o servir en menor escala para casas habitación. Pues sí, o sea, yo por ejemplo tengo ahí en su casa un biodigestor en donde sale lodo por medio de una bombita y ese lodo lo comprimo en cubetas y está lo ando vendiendo para abono para las plantas. Por supuesto que tiene que estar limpio de grasas y otros materiales y tenemos mucho cuidado de no incorporarlos a esos elementos. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que hay que saber educar a la población. Si uno en su casa le mete una trampa de grasa, usas, por ejemplo, detergentes que son biodegradables, obviamente que esto puede ser muy eficiente, pero si le metes un jabón que tiene un montón de químicos y que a lo mejor va a entorpecer el funcionamiento, pues lógico que esto no va a ser redituable. ¿Sí, muchachos? Claro que sí funciona. ¿A qué nivel es rentable el poner tratamiento de aguas
debiera ser obligatorio, pero no sé a qué escala, pregunta el arquitecto Ferreira. Bueno, redituable lo es a cualquier escala. Aquí tenemos que hablar de varios puntos. Miren, en la Ciudad de México, como ustedes saben, no está obligado a que se le dé tratamiento a los diferentes tipos de agua. Lo único que se le obliga a la población cuando son proyectos nuevos de cualquier índole, ¿cuál es? Darle tratamiento al agua pluvial. ¿Por qué no es redituable en la Ciudad de México, sobre todo que somos una ciudad tan grande? Porque no hay espacio, como lo dijo en una de las preguntas anteriores. ¿Cómo fregados voy a meter un biodigestor? ¿Cómo voy a meter una pequeña área de lagunaje si con trabajos entra a mi casa, no? Porque la verdad, a veces no tenemos ni espacio para las cisternas. Entonces, por eso se limita mucho el uso de esto, vamos a decirlo así, a cada habitación. ¿Qué sería lo conveniente? Que a lo mejor por colonia, por barrio o por zona se pudiera, vamos a decirlo así, organizar la población en general y decir, a lo mejor en este parque que tiene suficiente espacio, se puede bajar una planta de tratamiento, a lo mejor no tan grande como la que tenemos en este ejemplo, y darle esos servicios, por ejemplo, a las áreas verdes, y reusar esa agua para otros usos que no tienen nada que ver con lo habitacional. Ya vieron todo lo que se lleva para las industrias, ¿no? Entonces, es cuestión de organización y de que la gente quiera realmente tener ese cambio de mentalidad para reusar el agua. Patricia Galván. Sí se puede, pero ¿cuál es el problema? De que aquí sí sería por ejemplo, ciudades tan grandes como la Ciudad de México, habría que hacer una inversión millonaria. ¿Por qué? Hay que modificar redes de drenaje, colectores, incluso hasta pendientes y pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente sería rehacer el drenaje de la Ciudad de México. Entonces, el problema sería ese, el costo. ¿Qué es lo que han hecho, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México? Que simplemente se lleva a colectores como es el canal de la compañía. Fíjense, hicieron ese gran canal y en lugar de llevarlas a los ríos para contaminar todas las áreas verdes, al final de ese gran canal se puede poner las plantas de tratamiento y a lo mejor no solo en la Ciudad de México, sino las áreas que están cercanas, por ejemplo, para el riego de, no sé, de hortalizas, que está permitido siempre cuando se tenga ciertos parámetros de limpieza esa agua. Y muchachos, no crean que es agua negra, no. Ciertos parámetros sí se permite. O para lo que es el consumo de actividades secundarias en el ser humano. Pero aquí en la Ciudad de México, pues por la cuestión económica y política, pues yo lo veo muy difícil, ¿no? Que se pueda incorporar cuando ya se tiene toda esa semi-infraestructura porque no está completa, ¿no? Una más. Bueno, voy a repetir la pregunta anterior porque al parecer no se escuchó bien para nuestros visitantes en línea. La arquitecta Martínez respondió a la pregunta de si se podía adecuar este proceso de reciclamiento y tratamiento de agua en una ciudad ya establecida. Ahora, la arquitecta Alejandra Mendoza, de la Ciudad de México, pregunta, hasta donde tengo entendido, el agua que sale del biodigestor de una casa tampoco sirve para riego. ¿Es así? Bueno, esa observación que hace la compañera es cierta, pero siempre y cuando nosotros no tenemos, vamos a decirlo así, el control de decir voy a quitar grasas, no voy a agregar químicos, es decir, ¿qué quiere decir? No voy a utilizar jabones que tienen un montón de químicos y que no son biodegradables. Sí se puede reutilizar para riego, pero no de forma directa. A lo mejor utilizando un sistema que se llama tubo perforado, donde se lleva esa agua prácticamente al subsuelo, pero tiene que ser muy controlado. Si nosotros metemos químicos y un montón de cosas, pues lógico que esto ya no va a funcionar. Sí, esa sería la contestación. Tener cuidado con qué es lo que se mete a esos biodigestores. Parece que los alumnos del diplomado que están en el exterior y demás ya terminaron con sus preguntas. Aquí en el público, ¿hay alguna persona que tenga alguna pregunta más para la arquitecta? Soy Jorge Olivares, no pude llegar a tiempo, pero espero ser oportuno. ¿Hay alguna manera de que se cuide, se proteja, se medio trate el agua a partir de las propiedades particulares de una casa? Por ejemplo, están las trampas de grasa que se exigen para restaurantes, etcétera. Pero no sé si hay alguna línea de
investigación o inclusive ya en el mercado de elementos que protejan el agua desde su origen, desde donde se contamina? Pues mira, para la Ciudad de México en particular no hay ningún estudio específico hasta donde yo sé, porque tengo contacto con muchos químicos y gente que está en la industria, pero sí lo que puedo decir es que ya hay algunos intentos, por ejemplo, particulares de algunos laboratorios en donde ellos están incluso teniendo conversaciones con autoridades, lástima que ahorita estamos en año electoral, donde decir, bueno, en una casa de habitación, todavía sin hacer un estudio específico de la calidad del agua de desecho, se puede obligar a la persona por medio de reglamentos a que, por ejemplo, ponga trampas de grasa, ponga, por ejemplo, separadores de lo que son las espumas, que son lo que genera el jabón. Y entonces ya por decir, ok, tú vas a inyectarme a mi drenaje ciertos elementos que contaminan esa agua. Si tú me quitas esos elementos que son los más básicos y los más comunes, yo te voy a, por ejemplo, a compensar reduciéndote un poco el impuesto. Es a través de los impuestos en donde muchas veces a la gente se le puede educar para que la gente incorpore esos elementos de protección al agua y que no se siga contaminando. Pero aquí en México, me refiero al centro de la República, es muy difícil. ¿Por qué? Lo tengo que decir así con la pena, todo se maneja políticamente. Porque aquí no se ha hecho ese tipo de esfuerzos, porque al político, sí, vamos a decir así, al político, pues no le conviene esto porque le resta votos, ¿no? Para decir la gente, pues si yo con trabajos tengo casa, ¿cómo me van a obligar a que yo ponga una trampa de grasa si yo casi ni cocino, ¿no? Pero cada vez que cocina le echa medio litro de aceite y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Aquí realmente es muy complicado. Yo por la experiencia que tengo, tiene mucho que ver incluso con la actitud. Cuando tú tienes escasez en el medio en el que vives, como esta parte norte que es árido, la gente se preocupa por cuidar lo que tiene. Pero aquí, ¿qué pasa? Pues tenemos asegurada el agua, tenemos el transporte y no lo cuidamos. Entonces, eso también tiene que ver con la visión. Yo quisiera insistir en la pregunta. Sí. Todas las dificultades de tipo político o lo que sea, y esta ciudad, pues ya me tienen las tengo muy presentes. ¿En dónde sí y con qué resultados? Pero el complemento de la pregunta es que si hay alguna, no solo la posibilidad de tratamiento, que aparentemente no, sino la posibilidad de medir. Es decir, una vez que, estando en el año 3000 más o menos, que ya se incorporaron trampas de grasa, separadores de detergentes, etcétera, ¿en dónde está el avance tecnológico o comercial de elementos que midan, así como hay un medidor a la entrada de la casa, debería poderse instalar un medidor de qué estamos mandando al drenaje? Pues mira, por desgracia te lo voy a decir, aquí en México yo no he visto ningún medidor de esos. Los he visto en Europa, en Holanda sobre todo, ahí hay barrios que le llaman barrios completos, en donde las 20, 25 casas tienen medidores especiales para determinar la cantidad de agua. Pasa periódicamente una persona a tomar una pequeña muestra, se la llevan al laboratorio y con eso determinan que la calidad del agua que está generándose, por ejemplo, en ese biodigestor que pudiera ser, es adecuado para riego o para otros usos. Aquí en México no lo hay. En donde sí también los he visto es en ciertas partes de Canadá, ya muy pegadas hacia lo que es el polo, pero en México no. Incluso en Nuevo León no lo hay, simplemente se llevan todas las aguas a la planta de tratamiento y es ahí donde se hace la medición. ¿Por qué? Porque saldrá además muy caro, ¿sí? A ver si luego le consigo los datos de lo que es en Holanda, porque tengo amigos allá. Y a ver si se le puede proporcionar algo. No le prometo nada porque a veces es información que se empieza a hacerse, pero ahí qué pasa, por ejemplo en Holanda pues están con el agua prácticamente aquí, ¿no? Pues es un país con un nivel de tierra muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que limpiar esa agua para que no contaminen cada vez que se vayan a inundar, porque sí se llegan a inundar. Ok. ¿Alguien más? Sí, aquí hay unas nuevas preguntas de nuestras personas que están en línea. Sí. Una es de Verónica Argea de Monterrey y otra del arquitecto Ferreiro. Bueno, el arquitecto Ferreiro está muy activo ahorita. Pregunta a Verónica, dice, ¿cómo se puede implantar con obligatoriedad para nuevos desarrollos habitacionales? ¿Y qué se puede hacer en términos prácticos en el tratamiento de agua a nivel de edificios habitacionales, casa o de otro tipo? Lo mínimo sería aprovechar el agua de lluvia.
Claro. Bueno, el agua de lluvia es, de hecho, como que la norma básica aquí en México de aprovechamiento. Bueno, por ejemplo, para edificios pequeños de departamentos, lo que yo he manejado en los proyectos es un sistema que se utiliza mucho para albercas, pero que yo lo he plantado en muchos proyectos que se llaman zeolitas. Las zeolitas son una serie de materiales filtrantes como puede ser tezontles, cierto tipo de gravas, gravillas, incluso arenas, los cuales están activadas químicamente. Eso ya así se lo venden a uno, son los filtros. Y simplemente, por ejemplo, cada vez que yo tengo un registro de aguas negras, porque muchas veces nos separamos el agua, ahí se va quedando la porquería pegada porque obviamente tienen poros. Entonces, eso se va retirando cada 6 meses, cada año, y eso es muy económico. Pero el problema que hay pues, es que la gente con trabajo se acuerda que tienen los drenajes y menos se va a acordar de cambiar los materiales que se llaman zeolitas, por ejemplo, para ese tipo de reusos, ¿no? Y ahora, ¿cómo se le obliga a la gente? Pues solamente hay dos formas. Por medio de impuestos o multas, quiere decir, bueno, si tú no pones esos elementos en tu proyecto, sobre todo si es nuevo, va una multa. Y la otra también por reglamentos, ¿no? Que obligar a que todo desarrollador o persona que vaya a tener un nuevo proyecto implante esto. Por eso es educación y nos falta todavía mucho camino para llegar a ese punto, ¿no? Bueno, de hecho es el futuro de las ciudades, o sea, prácticamente después no nos vamos a pelear por terreno o dinero, ¿no? Sino por agua. Bueno, y nada más para hacer un comentario pequeño. ¿Saben también cuál es otra opción? Mis futuros arquitectos, ustedes. Porque a ustedes les va a tocar corregir todas las porquerías que hemos dejado las anteriores generaciones. Si ustedes cada vez que tienen un proyecto tratan de convencer y hablar de las bondades de, a lo mejor no tener una planta de tratamiento muy grande, pero sí empezar a tener elementos que ayuden a controlar ya parte de esa contaminación del agua, poco a poco podemos ir educando a la gente para que vean las bondades de limpiar el agua o quitar esos elementos contaminantes y ir haciendo nuestro medio ambiente mucho más agradable para todos, porque realmente es para todos, ¿no? Ok, bueno, sí, lo que te comentaba, ¿no? De que pues, es el futuro, el tratamiento de agua, porque nos vamos a quedar prácticamente sin agua potable en un futuro próximo. Luis Castañeda, de Tijuana, nos hace esta pregunta. Dice, ¿qué es mejor que la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento sea por personal del gobierno o por parte del sector privado? Es que hay dos vertientes. Hay plantas de tratamiento que han sido diseñadas, como en este caso fueron las autoridades, y aquí se hicieron convenios, ¿no? Pero bueno, cuando se tiene el mantenimiento con plantas de tratamiento o con personal del propio gobierno, tiende mucho a dispersarse los datos, porque aquí se tiene que llevar bitácoras de decir tal fecha se hizo este análisis, salió el agua así. Aquí tiende mucho a disolverse los análisis porque pues, no hay dinero para hacer análisis de semana, se prorroga para la semana que entra y es cuando podemos empezar a tener problemas ya de funcionamiento de las plantas. ¿Qué se está haciendo para evitar esto a nivel general? Ok, yo gobierno, hago la inversión de tener la planta de tratamiento y invito a universidades, invito a instituciones para que ellos hagan el seguimiento el mantenimiento o la parte del seguimiento de lo que es la limpieza del agua. Eso es como se maneja, se le da los famosos licitaciones a las empresas y con eso se lava las manos el gobierno, ¿no? ¿Alguna pregunta por parte del público presente? ¿No? Bueno, continuamos con otra pregunta de nuestro amigo Luis Castañeda de Tijuana. ¿Cuál es tu opinión de los pozos de absorción de agua tratada para los mantos freáticos? Bueno, mira, te voy a platicar. Yo tengo experiencia con los pozos de absorción. Los pozos de absorción se les ha querido dar como que son la solución para muchas cosas. Tienen muchas dificultades técnicas porque hay que hacer un estudio muy específico de cómo están las características del subsuelo del terreno donde se quiere implantar. Porque si no se sabe desarrollar adecuadamente, ese elemento puede una o dos. O hacer que el edificio tenga alguna fractura, como es en el caso de la Ciudad de México por exceso de agua, o la otra, hay que medir la calidad y los elementos que contiene esa agua reusada para determinar que aunque se metan algunos metales, algunos minerales, estos no vayan a ser contraproducentes en cuanto a cantidad a futuro para que vayan a perjudicar el medio ambiente. Les voy a platicar un caso que tuve cerca acá de Perisur, que es un centro comercial para nuestros amigos de provincia o de otras latitudes. Se quería diseñar una casa precisamente con un pozo de absorción. Hicimos el estudio de mecánica de suelos y resulta que donde se quería poner había una gran roca
prácticamente de esas así volcánicas, y tenía fisuras. Estaban bien felices porque sabían que con las fisuras ahí se iba a ir el agua, pero no consideraron una casa, porque yo le dije, no, aquí no se puede poner, porque no sabemos hacia dónde va esa fisura. Y resulta que, ok, lo implantaron a fuerza porque pues, el cliente así lo quiso, que al año ya empezaba a haber filtraciones de agua con el vecino que estaba abajo, pero no era nada más la filtración. Como la señora estaba usando aquí el detergente, no lo estaba quitando, ya empezaba a haber incluso hasta problemas ahí de contaminación de un área verde. Esto fue una demanda para el proyecto. Yo insistiendo, no lo metan porque no se ha hecho el estudio incluso de la calidad de agua. Y fue un mere que tenga, no sé, simplemente se aventaba ahí el agua, ¿no? Entonces, esto no es posible de esa forma. No, perdón, lo que pasa es que como nos ven de provincia. Lo que yo entiendo es que un pozo de absorción es para canalizar agua de lluvia, pero perdón. Y una fosa séptica o la canalización de aguas negras ya no es un pozo de absorción. En las construcciones que yo he tenido oportunidad de participar, el pozo de absorción me inyecta agua pluvial al subsuelo. Esta zona rocosa que usted menciona, por supuesto que es donde vivimos, donde está la universidad, etcétera. La conocemos bien. He hecho algunas construcciones en esta zona. Ahorita tengo un problema muy serio que es se acaba de inaugurar el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Se le hicieron 2 sótanos y en el segundo sótano se llena de agua. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, a lo mejor podemos tener alguna asesoría de parte de ustedes, es ver cómo se maneja el agua freática. A través de pozos de absorción, a través de estudios de cualquier tipo de cosas, pero nada que ver con el agua usada, el agua contaminada. Sí, yo también estoy de acuerdo con nuestro compañero de la plática. Es cierto, los pozos de absorción deben tener esa función, pero ya hay partes en donde, como muchas veces no tenemos incluso drenaje, ¿qué están haciendo? Están queriendo incorporar esa agua a través de un pozo de absorción y está prohibido. Exacto. Ahora, yo ya he tenido algunas experiencias en algunas, sobre todo en el norte, en donde si le dan ciertos tratamientos al agua, por ejemplo, agua gris, no agua negra, por supuesto, es otra cosa, sí les permiten la eyección de esa agua por pozo de absorción. Pero se tiene que hacer un estudio precisamente incluso de impacto ambiental para que no fastidie el medio ambiente y determinar incluso cuál va a ser el impacto al subsuelo, porque muchas veces se hacen los estudios muy generales, se introducen, como dije, minerales o metales, que a la larga puede perjudicar a decirlo así, la viabilidad del medio ambiente porque se están inyectando materiales que incluso las plantas no pueden absorber. Sí, yo recuerdo con el señor, es cierto. Bueno, ya nuestros compañeros que están en línea, pues prácticamente ya terminaron sus preguntas. No sé si haya preguntas por parte de aquí del público presente. Bueno, pues entonces le cedo el micrófono al maestro Jorge Rangel para que dé los comentarios finales de la videoconferencia. Por favor, arquitecta. Bueno, uno de los puntos medulares en la sustentabilidad obligatoriamente es el manejo del agua. Ya lo comentó la arquitecta en su conferencia. De los puntos importantes que noté en esta presentación, a la que no hizo mucho hincapié la arquitecta y nos quedamos nosotros así con el tema, es, ella está hablando de un lugar en un desierto. Si nos estuvieran comentando este caso en Dubái, estaríamos, wow, Dubái. Es México, es una arquitecta mexicana, es una arquitecta egresada de la UNAM, es un despacho de trabajadores mexicanos que han llegado a hacer este tipo de instalaciones de esta magnitud y que viene a darnos estos conocimientos, que viene más que nada a hacernos entender que el agua es un elemento que no se va a acabar, lo sabemos, pero que existe potable en un mínimo punto en este planeta que nos tocó. Y como ella ya lo dijo también en su plática, si queremos que las futuras generaciones
tengan los recursos que nosotros hemos tenido, debemos iniciar a cuidarla. Y como también ella ya lo dijo, educación es uno de los puntos principales que desde ahorita debemos tomar en cuenta nosotros. Ojalá en los estudiantes de arquitectura, ojalá en todas estas personas que nos están escuchando, sabemos que están en Colombia, en Argentina, en muchas ciudades de la República Mexicana y demás, nos quede este granito con el que coopera la arquitecta Elaine Iliana Martínez Alemán. Le agradecemos muchísimo su presentación y le damos un aplauso fuerte. Muchas gracias. Les agradezco su presencia a todos mis estudiantes, porque ya saben que les agradezco que siempre tengan paciencia con mi horrorosa voz y espero que no se me hayan dormido, porque esto es mucho, como les dije, de cuestiones técnicas que no los quise dormir, pero bueno, ojalá también me permitan luego compartir con ellos la presentación para que ellos conozcan, porque aunque yo les doy parte de estas materias en instalaciones, pues no podemos ver esta profundidad, ¿no? Entonces, bueno, chicos, les agradezco su presencia. No se les olvide su reporte. Ok. Los que vinieron un punto más. Efectivamente, y para los compañeros que nos ven en línea, muchas gracias por su participación. Les agradecemos mucho desde aquí, desde la Ciudad de México. A los compañeros que están inscritos en el diplomado, pues no se les olvide que se les va a subir tanto la presentación como próximamente el video de esta videoconferencia para que puedan hacer las actividades que el asesor y el maestro Jorge Rangel les impongan al respecto de esta videoconferencia. Cerramos con esto esta actividad. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.